El pastor Ryan hoy nos va a llevar la palabra del Señor. Así que it's all yours. Okay. Well, greetings from Covenant Hope Church. Quiero darle saludos desde la iglesia Esperanza en el Pacto. I am almost beyond words Yo estoy casi sin palabras. to try to describe the joy that I have Estoy sin palabras de poder describir el gozo que siento for the work the Lord is doing in Colombia por la obra que el Señor está haciendo aquí en Colombia and in this city y en esta ciudad and through this church, y por medio de esta iglesia. having to get to speak with your pastors this week. Hemos podido hablar con sus pastores en este fin de semana. I know you face many challenges here serving the Lord. Y yo sé que de pronto están enfrentando situaciones sirviendo al Señor. I know there are many temptations to distract us. Y hay quizás muchas tentaciones que nos distraen de nuestra vida. I know there are many barriers to the gospel penetrating the hearts of people in this city. Y quizás hay barreras para que el evangelio penetre en los corazones de las personas de esta ciudad. I've only been in your country for a week, Yo solamente he estado aquí en su país por una semana. so I couldn't possibly know all of the specific challenges you face. Así que seguramente no conozco todas las cosas que ustedes están enfrentando, las situaciones. But I do know they exist. Pero yo sé que existen. I know that Y yo sé eso because they exist in my city porque también existen en mi ciudad. and they exist in my country Y existen en mi país. and they exist in every country in the world. Y existen en todos los países del mundo. Maybe you're here this morning Quizás estás aquí en esta mañana and you feel the weight of the brokenness of this world. y quizás tú estás sintiendo el peso del quebrantamiento de este mundo o que este mundo nos da. But take heart, Pero sigan adelante because Christ has overcome the world. porque el Señor Jesucristo ha vencido al mundo. And his overcoming, Amén. Y el vencer de nuestro Señor brings eternal deliverance ha traído una libertad eterna. to all who place faith in Christ. Esa libertad eterna es para todos aquellos que depositan su fe en Jesucristo. Today we're going to be encouraged Hoy vamos a ser animados and challenged y hoy vamos a ser desafiados from God's word por la palabra del Señor in 2 Thessalonians chapter 3. en Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículos del 1 al 5. We'll read it together in just a moment. Y vamos a leerlo en un minuto. If we had time this morning Si tuviéramos tiempo esta mañana to study both of the letters that Paul wrote to the Thessalonians, de estudiar las dos cartas que Pablo escribió hacia la iglesia en Tesalónica, we would see that we have a sure hope in Christ. veríamos que tenemos una esperanza segura todos los que estamos aquí en Cristo. And that sure hope would help to shape our holiness. Y esa esperanza tiene que moldear nuestra forma de vida en santidad. We're going to see today Así que hoy vamos a ver how a hope-shaped deliverance cómo la libertad fundamentada en la esperanza from the evilness of this world de la maldad de este mundo focuses on gospel advancement se va a enfocar en que el evangelio siga adelante. and our maturity in Christ. Y también esa esperanza se enfoca en nuestro crecimiento en la madurez en Cristo. So today we're going to look at 3 responses Así que hoy vamos a ver 3 respuestas. of how we should respond to what Christ has done for us. Estas 3 respuestas son en cómo nosotros tenemos que responder a lo que Cristo ha hecho por nosotros. The first response: La primera respuesta: pray for deliverance that is aimed at gospel advancement. ora por una liberación dirigida al avance del evangelio. Es la primera respuesta que tenemos que hacer cuando recibimos el evangelio. Orar por una liberación dirigida al avance del evangelio. Let's read verses 1 and 2. You read it. Yes. Yes. ¿Será que se pueden poner en pie entonces leer la palabra del Señor?
I just want to read all of it. Y vamos a leer desde Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Y dice: finalmente, hermanos, oren por nosotros, para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con ustedes. Oren también para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe. Pero el Señor es fiel, y Él los fortalecerá a ustedes y los protegerá del maligno. Tenemos confianza en el Señor respecto a ustedes, de que hacen y continuarán haciendo lo que les ordenamos. Que el Señor dirija sus corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. Oramos. Yes. Cierra tus ojos donde estás, inclina tu rostro y vamos a orarle al Señor. Padre, gracias. Gracias, amado Dios, porque tú has hecho una obra maravillosa con nosotros y por nosotros. Un día, Señor, fuiste a la cruz del Calvario para todos aquellos que algún día te rechazamos. Y yo estoy seguro, Señor, que aquí hay personas que te han rechazado muchas veces y de muchas maneras. Pero tú, Señor, fuiste a la cruz por nosotros y derramaste tu sangre, Señor, para el perdón de nuestros pecados. Hoy te pedimos, Señor, que nos abras el entendimiento para poder entender esta palabra que se va a predicar el día de hoy. Y hoy te pedimos, Señor, que tú seas hablando a nuestros corazones y que nuestros corazones puedan responder a tu obra maravillosa en nosotros, en santidad, con un carácter, Señor, moldeado por tu mano. No queremos seguir siendo igual. No queremos seguir siendo los mismos, Señor. Nuestras familias quebrantadas, Señor, te pedimos que sean restauradas por medio de esta palabra. Nuestros corazones muertos, vivificados por medio de esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar allí donde están. The first word in my translation is finally. La primera palabra de estos dos versículos o este primer versículo es finalmente. It's a word of transition. Y es una palabra de transición. And so let me quickly remind us Así que vamos a recordar rápidamente of what Paul has already written to these believers. lo que Pablo ya le ha escrito a estos creyentes en Tesalónica. In the first two chapters of this letter, En los dos primeros capítulos de esta carta, Paul writes about God's coming judgment Pablo habla de el juicio venidero de Dios hacia el pueblo o hacia el mundo. against the sin and wickedness of this world. Este juicio va a venir contra el pecado y contra las debilidades de este mundo. But before Christ returns, Pero antes de que Cristo regrese por segunda vez, there'll be much wickedness and evil in this world. va a haber pecado y debilidades en este mundo. And this wickedness will deceive many. Y estas debilidades o estas situaciones en las cuales nosotros luchamos van a debilitar a muchos de nosotros. Who have not believed the truth of the gospel, Y estas personas no han creído en la verdad del Evangelio. but delighted in unrighteousness. Y se han deleitado en lo que no es correcto. We feel that wickedness. Y don't we? nosotros también podemos sentir esa debilidad en nuestras vidas. We experience that brokenness Nosotros hemos experimentado quebrantamiento. personally, Personalmente, maybe even daily. quizás diariamente. Yet Paul also encouraged these believers Pero Pablo también ha animado a estos creyentes at the end of chapter 2, al final del capítulo 2 reminding them that though they would live in a wicked world, y les ha recordado que aunque ellos están viviendo en un mundo caído, un mundo débil,
They would obtain the glory of Christ Ellos van a obtener la gloria de Cristo through salvation por in the medio de la truth of the gospel. salvación, por medio de la salvación traída por la verdad de Jesucristo. And so Paul calls them to stand firm in their faith. Así que Pablo los llama a la iglesia a que permanezcan firmes en su fe. So now Paul says, besides all of that, Así que Pablo dice, también, por encima o además de todo lo que les he dicho, here's how we should live while we wait Christ's return. así es como el cristiano o la iglesia tiene que vivir hasta que venga Jesucristo por segunda vez. So Paul begins with prayer. Así que Pablo empieza a... Paul begins with prayer. Pablo empieza orando. Paul asks the believers to pray for him. Pablo le pide a los cristianos que oren por él. And there are two parts to this prayer. Y hay dos partes de esta oración. The first part La primera parte, is for the gospel to advance. la primera parte de la oración de Pablo es que él está pidiendo para que el evangelio sea extendido, avanzado, avance. In the first verse, we see the word of the Lord, that is the gospel. En la primera parte dice la palabra del Señor, que es el evangelio. And Paul prays that it would spread rapidly. Y Pablo pide oración para que el evangelio se expanda rápidamente. It has the idea not of walking or jogging, No tiene la idea de caminar o trotar, but of running sino que tiene la idea de correr, que el evangelio corra, with nothing holding it back. con nada que lo detenga. So Paul prays that the gospel would go forth rapidly. Así que Pablo está orando para que el evangelio siga adelante rápidamente. When I was a teenager, Cuando yo era joven, we adopted a dog, nosotros adoptamos a un perrito. and the people that we got the dog from Y esas personas a la cual obtuvimos el perro, told us the dog would only get this big, nos dijeron que el perrito solamente iba a crecer de este tamaño. and it was perfect for being inside most of the Y time. era perfecto para que el perrito estuviera dentro de la casa siempre. But they were wrong. Pero ellos estaban mal. The dog got this big El perro empezó a crecer así de grande and did not like being inside. y no le gustaba estar dentro de la casa. And so when we would take it on a walk, Entonces cuando lo sacábamos a pasear, she wanted to run as fast as she could. ella quería correr lo más rápido que ella pudiera. So we would put her on a leash Entonces nosotros le compramos una cuerda, una soguita, so that she couldn't get away. para que no saliera corriendo. But if we left the house Pero si nosotros nos íbamos de la casa and we didn't close the door very well, y no cerrábamos la puerta bien and we left it cracked just a little y bit, dejábamos la puerta un poquitico abierta, she would get her nose through the crack ella metía su hocico en la apertura and then get her head through, y entonces después ponía su cabeza and then she was y gone. salía corriendo la perrita. And she was hard to catch. Y era difícil de agarrar otra vez. And it looked to me Y esto parece, like she was smiling as she was running away from us. mientras ella iba corriendo, ella pareciera que se estaba sonriendo. That's what I picture Esta es la imagen que puedo ver when I say Paul is asking that the gospel would spread rapidly. cuando veo que Pablo está pidiendo que oren para que el evangelio corra That y it would no go- tenga algo que lo detenga. That it would go far and wide, Que vaya lejos y ancho not held back by y anything. que nada lo pueda detener. But he also prayed Pero él también oró that the gospel would be honored. que el evangelio sea glorificado u honrado. Not just that it would go far and wide, No solamente que corriera por todo el mundo, but that it would be received and believed, sino que pudiera ser recibido y creído. just as it was when the Thessalonians became Christians. Así como los tesalónicos se convirtieron en cristianos. Paul's desire was for people to hear the gospel and respond in faith. El deseo de Pablo era que las personas escucharan el evangelio y pudieran responder adecuadamente al evangelio. The second part of the prayer La segunda parte de la oración was for deliverance from wicked and evil people. es que Pablo estaba pidiendo que fuera liberado de las personas malvadas.
Now, don't misunderstand verse 2. Y no podemos, no podemos dejar de entender bien este verso, capítulo 2, el verso 2. Paul is not asking for no persecution. Pablo no es que esté pidiendo para que él no fuera perseguido. That would be contrary to the New Testament. Eso sería contrario al Nuevo Testamento. That would be contrary to his own teaching. Sería contrario aún a sus propias enseñanzas. In 2 Timothy 3, En 2 de Timoteo 3, it says, all who desire to live a godly life él dice, todos los que desean vivir una vida piadosa in Christ Jesus en Cristo Jesús will be persecuted. serán perseguidos. Jesus himself taught in John 16, Jesús mismo enseñó en Juan 16, if they persecuted me, si me persiguieron a mí, they will persecute you. también los van a perseguir a ustedes. In Philippians 1, Paul tells us that we have been granted the gift of faith. En Filipenses 1, Pablo nos dice que hemos sido dados en el don de la fe, But we've also been granted suffering. pero también se nos ha sido dado el sufrimiento. Not only to believe on his name, No solamente para que ese sufrimiento nos lleve a creer en su nombre, but to suffer for his sake. sino que también podamos sufrir por su nombre. The apostles in the book of Acts Los apóstoles en el libro de Hechos rejoiced that they were counted worthy to suffer for his name. se regocijaban cada vez que ellos sufrían en pos o por el nombre de Jesucristo. Paul wasn't trying to escape persecution. Así que Pablo no era que estaba intentando escapar de la persecución. Verse 2 is a little bit different. El verso 2 es un poquito diferente. If we looked at Paul's ministry in Europe up until this point, Si nosotros podemos ver el ministerio de Pablo, la vida de Pablo en Europa hasta este momento, Paul started preaching in Philippi, Pablo empezó a predicar en Filipos and shortly after he was there, y cuando él estaba allí en Filipos, he was beaten and thrown in jail. él fue golpeado y encarcelado. After he was released, Cuando a él lo soltaron, they made him leave the city. le dijeron que huyera de la ciudad. In that sense, the gospel was hindered. Y allí en esa ciudad, The gospel was held back. el evangelio, porque lo dejaron ir, el evangelio fue retenido. He got to Thessalonica Después fue a Tesalónica and only lasted 4 weeks y solamente duró ahí en Tesalónica 4 semanas before the riots began antes de que los disturbios comenzaran, and he was asked to leave. y le dijeron que se fuera también. In that sense, the gospel was held back En ese sentido, el evangelio fue estorbado because he didn't have time to establish very much. porque no tuvo tiempo de predicarlo correctamente. This prayer from Paul Esta oración de Pablo is so focused on the gospel advancement está enfocada en que el evangelio sea extendido, that he prays for deliverance, de que él está orando de que sea liberado, not for himself, no por sus propios dolores, but so that the gospel would go forth. sino de que él fuera liberado para que el evangelio sea extendido. It's been make an observation. Tengo que hacer una observación. You can tell a great deal about a church by what it prays for. Nosotros podemos entender cuál es el fundamento de la iglesia escuchándola orar. Peter tells us to cast all of our cares on the Lord. Pedro nos dice que echemos todas nuestras preocupaciones sobre él. We should pray for the ones who are sick, Nosotros podemos orar por las personas que están enfermas, for the people struggling in broken relationships. por las personas que están sufriendo por relaciones quebrantadas. It's right for us to pray for a brother or sister for safe housing. Está bien que nosotros podamos orar para que los hermanos tengan un lugar donde vivir. It is good for us to pray for these things. Está bien que nosotros oremos por estas cosas. But we also need to see what the New Testament's main prayers are. Pero también necesitamos ver qué nos muestra el Nuevo Testamento, cuál es el fundamento de lo que ellos oraban antes. When we study Paul and Peter and the other apostles, Cuando estudiamos a Pablo, a Pedro y a los demás apóstoles, their main concern su mayor preocupación is for the gospel to go out, era que el evangelio sea extendido, for it to be believed, para que el evangelio fuera creído and for the church to be built up. y para que la iglesia fuera bien fundamentada y edificada. How often are our prayers focused on that? ¿Cuántas veces nosotros oramos por estas cosas en nuestra vida personal?
So our first response to our deliverance in Christ Así que nuestra primera respuesta después de haber sido liberados por Cristo is to pray for the gospel to go forth. es orar para que el evangelio, la obra del evangelio sea extendida. Our second response La segunda respuesta is to trust in God's deliverance es que podamos confiar en la libertad de Dios for continued obedience. para que nosotros podamos continuamente ser obedientes. Look at verses 3 and 4. Miremos los versos 3 y 4. At the end of verse 2, it says that not all have faith. Al final del verso 2 dice que no todos los que escucharon tenían fe. But at the beginning of verse 3, it says, but the Lord is faithful. Pero en el comienzo del versículo 3 dice, pero Dios es fiel. This world is full of people who are not of the faith. Este mundo está lleno de personas que no creen en Él. They're the ones working against the gospel going Y forward. esas son las personas que están trabajando para que el evangelio no se expanda. Sometimes they are teaching falsehoods, Algunas veces están enseñando cosas equivocadas. and sometimes they are actively working against the church. Y otras veces están obrando activamente en contra de la iglesia. But the Bible teaches us Pero la Biblia nos enseña that their reign, their rule, que su reino, sus leyes, is limited by range, by how far it goes, las leyes de las personas que no quieren que el evangelio sea extendido está bien limitado por espacio y tiempo. and by time. Set against these ones who don't have faith, Así que a estas personas que no tienen fe, ultimately their leader, the evil one, al final el líder de ellos es el maligno. is the God who is faithful. Set it up. Colossians 1 reminds us Colosenses 1 nos recuerda that God is more powerful que Dios es más poderoso than anyone on this earth, que cualquiera de las personas de este mundo, than any leader, que cualquier líder, than any nation. que cualquier nación. And it also tells us Y también nos dice that his reign will never end. que su reino no tendrá fin. So even those who are doing wickedness, Así que aunque tengamos alrededor aquellos que están haciéndonos mal, they have limited power ellos tienen un poder limitado and they won't last forever. y no va a durar para siempre. Paul is praying here. Paul is telling them Así que Pablo les está diciendo that it is God who will strengthen you. que es Dios el que los va a It is fortalecer, God who will guard you. que es Dios el que los va a proteger. And so when we look at the idea of guarding and establishing and guarding, Así que cuando miramos la idea de guardar y establecer, I like to think of a city with a fortified wall around it. yo pienso en una ciudad que está rodeada de muros en todas sus esquinas. There's much evil in this world. Hay mucha maldad en este mundo. God doesn't allow us to experience all of it at one time. Y Dios no permite que aún vivamos esa maldad toda al mismo tiempo. In his strength and in his providence, En su fuerza y en su providencia, he keeps much of that away. Él deja que la maldad esté muchas veces lejos de nosotros. But he doesn't keep all of it away. Pero Él no deja toda la maldad lejos de nosotros. Sometimes the wickedness goes over the wall Algunas veces la maldad se trepa en el muro or works its way in through a door. o se mete por alguna de las puertas de la ciudad. And when God allows that to happen, Y Dios permite que eso suceda. he has established you and built you up. Dios permite que eso suceda para establecerte y para afirmarte en medio de la prueba. He's built you up to be able to resist every temptation Él te está afirmando para que resistas cualquier tentación. because his Holy Spirit lives inside of you who are in Porque Christ. el Espíritu Santo de Dios habita dentro de ti, ¿lo crees? So in the first two verses, Así que los primeros dos versículos, Paul wanted a prayerful people, Pablo estaba pidiendo a la iglesia que fuera una iglesia de oración. but he didn't want them to be panicked Pero él no quería que vivieran en pánico, because they have a faithful God. porque ellos tenían a un Dios fiel. Paul trusted this faithful God Pablo confiaba en este Dios fiel. that he would deliver us from the evil one, Y Pablo confiaba que Dios los iba a liberar del maligno. though we may for a while
que muy probablemente por un tiempo face pain and persecution, nosotros vamos a vivir dolor y persecuciones, but that has an ending. pero ese dolor y persecución que vivimos en este mundo tiene un final. But Paul also trusted this faithful God Pero Dios también confiaba en este fiel Dios, that these people would continue to live en que estas personas pudieran seguir viviendo as gospel-changed people. como personas que han sido transformadas por el Evangelio. That's the heart of verse 4. Este es el corazón del verso 4. Paul believes Pablo creía that these people are genuinely in Christ, que estas personas están genuinamente unidas a Cristo. and so he's confident Entonces él está seguro that they are doing de que ellos están haciendo and will continue to do y seguirán haciendo all that Christ has called them to do. personas que vivan conforme a lo que Cristo les ha dicho. And so that's when he says what we commanded. Así que por eso es que dice y les ordenamos. It's believing what Paul taught Es creer lo que Pablo les estaba diciendo and acting out of love for the gospel y responder con una vida de oración por el Evangelio and the people around them. y por las personas que están alrededor. When we believe wholeheartedly Cuando nosotros creemos de todo corazón in our ultimate deliverance from sin, y creemos que hemos sido liberados del pecado, then we are freed up entonces somos libertados to live as gospel changed para vivir una vida una transformación en el Evangelio and obedient people. y para poder obedecerle a Dios. Church, we are to trust Iglesia, debemos confiar in the sure, y asegurar eternal deliverance of God en que Dios nos ha libertado eternamente as we live as obedient children. mientras nosotros vivimos obedientemente. Our final response to Christ's deliverance from our sin Y la última respuesta a la obra de Cristo de libertad en nosotros, en nuestra vida, is that we continue maturing in Christ. es que nosotros tenemos que seguir continuamente madurando en Cristo. Paul in verse 5 Pablo en el versículo 5 prays a quick word of encouragement over these believers. habla unas palabras de ánimo sobre esta iglesia And he asks that the Lord would direct their hearts y le pide al Señor que el Señor dirija sus corazones to God's love hacia el amor de Dios and to Christ's endurance. y hacia la permanencia en Cristo. He's building off of verse 4. Y él está construyendo esta idea desde el versículo 4. It is possible Es posible to be an obedient child que seamos unos hijos obedientes, but never mature. pero nunca madurar. Maybe we have children that sometimes feel like they're trying to be obedient but not maturing as fast as they could. Nosotros podemos tener hijos que ellos están tratando de ser obedientes, pero no están madurando. Just because we are doing what is right No solo porque hacemos lo que es correcto, doesn't mean that we're becoming more like Christ. significa que nos estamos volviendo como Cristo. To mature in Christ Madurar en Cristo is to become more like Him. es parecernos más a Él. And to become more like Christ Madurar en Cristo es ser como Él. must mean we must grow in our love of God Y entonces tenemos que crecer en el amor hacia Dios and endure like Christ did on the earth. y tenemos que permanecer como Cristo permaneció. I see no better picture of that, No puedo ver una mayor imagen que esto, of the love of God que el amor de Dios and the steadfastness of Christ, y la permanencia de Cristo, than what happened on the cross. que lo que pasó en la cruz del Calvario. From the garden the night before he was arrested, Desde el huerto la noche de su arresto, to the mockery of trials, a la burla de los juicios, to the beatings a los golpes and the y humiliations, humillaciones, to the nails driven in his hands a and los feet, clavos clavados en sus manos y pies, to the suffocating he must have experienced a la sofocante suspensión lenta as he was suspended between heaven and earth, mientras estaba entre el cielo y la tierra, but not for his sin, pero no por su pecado, but for our sin, sino por causa de nuestro to the pecado, glory of para la God. gloria de Dios. There on the cross, Allí en la cruz we see so perfectly vemos tan perfectamente the love of God, el amor de Dios the endurance of y la Christ perseverancia meeting. y la firmeza de Dios uniéndose. So Paul prays that our hearts would be directed towards God's Así que love, Pablo ora para que nuestros corazones sean dirigidos al amor de Dios. which means we need to love and
what and who God loves. Y eso significa que tenemos que amar a Dios y al que Dios ama. Who does God love? ¿A quién Dios ama? God loves sinners. Dios ama pecadores. God loves his enemies. Dios ama a sus enemigos. How do I know this? ¿Cómo sé eso? Because God loved me. Porque Dios me amó a mí. When I was his enemy, Cuando yo era su enemigo, the Bible teaches us that when we were his enemies, la Biblia dice que cuando éramos enemigos de Dios, Christ died for us. Dios, Cristo murió por nosotros. So we are to grow in our love of God, Así que nosotros tenemos que crecer en nuestro amor por Dios our love for one another, y el amor por los unos a los otros. and for our lost neighbors and friends. Y tenemos que crecer en el amor por nuestros vecinos que están perdidos y amigos que están pecando todavía. Hearts directed towards God's love. Nuestros corazones tienen que ser dirigidos por el amor de Dios. Hearts directed towards Christ's endurance. Nuestro corazón tiene que ser dirigido por la permanencia de Cristo en la cruz del Calvario. Paul prays that these young believers Entonces Pablo está orando para que estos jóvenes creyentes de Tesalónica would continue toward maturity as imitators of Christ, pudieran seguir creciendo en su madurez siendo imitadores de Cristo that they would persevere y que ellos pudieran perseverar in the face of hardships y que ellos pudieran perseverar enfrentando cosas o situaciones difíciles, and rejections rechazos, and hostilities hostilidades and the brokenness that they would experience y el quebrantamiento que aún sus vidas han podido sufrir for the sake of the gospel, por amor del Evangelio, as they seek to live honorably mientras ellos viven buscando vivir correctamente, while they await Christ's return. mientras ellos están esperando la segunda venida de Jesucristo. Church, may we evidence genuine belief Así que iglesia, cuando nosotros evidenciamos que hemos creído correctamente in our deliverance from evil and wickedness, y mientras nosotros podemos vivir que hemos sido libertados del quebrantamiento y de la debilidad, as we mature in our faith in Christ. mientras nosotros crecemos en nuestra madurez en Cristo, If we look back over these 5 verses, si nosotros podemos mirar atrás estos 5 versículos, I believe we have a summary yo creo que podemos tener un resumen of what any pastor would want for his church. de todo lo que un pastor como Pablo quería de su iglesia. If we are like these verses, Si nosotros podemos abrazar a estos 5 versículos, there's not much more we could be as a church. no hay nada más que podemos ser como iglesia, We would be a people that desire the gospel to go forth, sino personas que deseen que el evangelio, la verdad del evangelio siga adelante, a people that trust the Lord. sino personas que confíen en Dios, We'd be a people that obey his commands. sino personas que obedecen los mandamientos, And we would be a people that ask the Lord to mature us y ser personas que le pidamos al Señor, Señor, madúranos, and participate in that process y poder participar en ese proceso as we wholeheartedly seek his kingdom mientras first. nosotros permanecemos buscando el reino de Dios y su justicia primero. If we are a people Si nosotros somos esas that personas are so convinced of what Christ has done for us, que estamos tan convencidos de lo que Cristo hizo por nosotros and we look like this, y nosotros miramos así de esta manera, then Satan better watch out. entonces Satanás tiene que correr, Because God will use a people like porque this Dios puede usarnos a nosotros cuando estamos inclinados a Él. to change this community, Dios puede usarnos a nosotros para cambiar esta comunidad. to change this city, Dios puede usarnos a nosotros para cambiar esta ciudad, this nation, esta nación and the world. y el mundo. The reality is, though, La realidad es there are some in here this morning que hay algunos en esta mañana aquí en esta iglesia who have not yet enjoyed God's deliverance que from sin. todavía no están disfrutando la libertad que Cristo quiere darnos. And if that is you, Y si ese eres tú, then I want you to hear entonces yo te pido que escuches that even though you're an enemy of God, que aunque tú hoy seas enemigo de Dios, even though you have loved yourself more than him, que aunque tú te ames más a ti que lo que amas a Cristo, God in his love for you Dios en su amor sent his son envió a su único hijo to die on the cross para morir en una cruz in your place en tu lugar and for you, y por ti, but that he didn't remain in the grave. pero él no quedó allí en la tumba, God raised him from the dead sino que Dios lo levantó de entre los muertos to prove to us para probarnos that his payment for our sin, que el pago por nuestros pecados, that he had overcome sin, él ha vencido nuestros and he had pecados overcome death, y que él ha vencido nuestra and that you may muerte have life today y que ahora podemos tener vida and forevermore. y por hoy y para siempre. ¿Será que le damos un aplauso fuerte al Señor?
Amén. Amen. Amen. If you're a Christian here this morning, Si tú eres cristiano aquí y ya le has entregado tu corazón a Cristo, then know that we have a Ento- hope-shaped deliverance. entonces tienes que entender que nosotros tenemos una esperanza que está siendo trabajada And it has radically shaped the way that we live. y está siendo trabajada y va a moldear la manera en cómo nosotros vivimos And the way we work. y la manera en cómo trabajamos And the way we interact with one another. y la manera en cómo nos relacionamos los unos a los otros. So church, let's link arms Así que, hermanos, vamos a unirnos juntos as we pray for the gospel to advance, mientras oramos que el evangelio siga extendiéndose, as we labor to obey him, mientras trabajamos en obedecer a Dios and as we mature in Christ together, y mientras maduramos en el Señor, and then watch God expand his kingdom y podemos ver cómo nuestro Dios sigue extendiendo su reino all over the earth through his en people. todas partes del mundo por medio de nosotros. Pray with me. Vamos a orar, vamos a ponernos en pie y vamos a orarle al Señor. Father in heaven, Padre eterno, God, this morning we love you. Señor, en esta mañana nosotros queremos decirte que te amamos. We are eternally grateful Queremos decirte que estamos eternamente agradecidos. that though we were your enemies, Que aunque nosotros éramos tus enemigos, we were the ones doing wickedness, nosotros éramos aquellos que estaban cometiendo pecados. God, in your mercy, Señor, en tu misericordia, you sent your son tú enviaste a tu único hijo to live the perfect life that we could not live. para que viviera una vida perfecta, aquella que nosotros no podemos vivir. But God, then you died Pero on the cross Señor, tú fuiste a la cruz a morir in my place. en mi lugar. And God, even though you were dead, you are not dead anymore. Señor, y aunque tú fuiste muerto, no estás muerto más. God, you have graciously said Señor, porque tú, That lleno any de of- gracia, dijiste that because my faith is in you, que si nosotros ponemos nuestra that fe God, en ti, that I have life entonces que voy a tener vida, forevermore. vida hoy y para siempre. God, may we labor Señor, permite que trabajemos. for the gospel to go forward. Trabajemos para que el evangelio, esta noticia maravillosa, sea extendida And may we build one another up y que nosotros podamos edificarnos el uno al otro to look more and more like Christ every day. para parecernos más y más a Cristo. God, you are a magnificent God. Señor, tú eres un Dios magnífico. God, we love you. Señor, hoy te amamos. We love your people. Hoy amamos, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia. And we love the people that you've put in our lives. Y hoy amamos a las personas que has puesto alrededor de nosotros. God, may you get all the glory. Señor, para que tú te lleves toda la gloria. Thank you today for your word. Gracias, Señor, por tu hermosa palabra. Thank you for these people. Gracias, Señor, por esta iglesia. And thank you for Christ. Gracias, Señor, por Jesucristo. It's in his name we pray. Porque en tu nombre hemos orado. Amen. Amén. Y amén. Será iglesia que podemos